Sesión número 2. Componentes de un análisis de precios unitarios. Un análisis de precios unitarios, según nuestra propia definición y estructuración, tiene 10 componentes o partes claramente definidas. En las siguientes diapositivas te voy a mostrar cada componente y posteriormente vamos a explicarlos detalladamente. Quiero que estés muy atento porque este es el inicio o la base para comprender las demás sesiones. ¿De acuerdo? Componente 1. Datos generales de la partida. Componente 2. Datos de rendimientos de mano de obra y equipos. Componente 3. Código de recursos. Componente 4. Descripción de recursos, mano de obra, equipos y materiales. Componente 5. Datos de unidades de recursos. Componente 6. Datos de cuadrilla del análisis de precios unitarios. Componente 7. Datos de cantidades de recursos. Horas hombre, horas máquina, kilogramos, metros, metros cuadrados, unidades, bolsas, etc. Componente 8. Datos de precios unitarios de los recursos. Componente 9. Datos parciales y subtotales de recursos. Y finalmente, componente 10. Costo unitario por unidad o entregable. Kilogramo, metro cuadrado, global, bolsas, metro cúbico, metro, etc. del análisis de precios unitarios. Bien, entonces, como os he explicado, son 10 componentes o partes que conforman un análisis de precios unitarios. Lo que viene a continuación es la explicación de cada uno de esos componentes. Algunos son simplemente descriptivos y otros sí requieren de algunas fórmulas y cálculos nada complejos, al contrario muy sencillos. Solo hay que conocer el procedimiento y eso es lo que te voy a explicar a continuación. Componente 1. Datos generales de partida. Este componente está compuesto por dos partes, el código y el nombre que se le asigna a la actividad o comúnmente llamada partida. El código es un número compuesto que se le asigna a cada actividad. Este código es único para cada análisis de precios unitarios y su correlación o secuencia está relacionado con los títulos y subtítulos de la lista de partidas del presupuesto, tal como se aprecia en las imágenes. Vemos un presupuesto grande de un proyecto y resaltamos una partida pequeña del presupuesto y justamente es el análisis de precios unitarios que estamos analizando. Podemos apreciar que el código es 2.1.4.4.3 y el nombre de la actividad, que para nuestro ejemplo es acero de refuerzo FY 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una de las características principales de un análisis de precios unitarios es que el nombre que se le asigne a la actividad debe resumir en pocas palabras la descripción de las partidas y de ser posible especificaciones técnicas. Por ejemplo, concreto 210 para columnas, concreto 100 para solados, estructura metálica liviana cuyo peso lineal es menor a 30 kilogramos por metro, grating metálico de 1 pulgada 1/4 por 316, planchas metálicas de 60 por 210 y por 50, etc. Componente 2. Datos de rendimientos de mano de obra y equipos. El rendimiento de una partida corresponde a la producción del entregable por unidad de tiempo que puede ejecutar la cuadrilla o los recursos que conforman el análisis de precios unitarios. En el APO que estamos viendo, el rendimiento es de 220 kilogramos de acero de refuerzo por día. Esta producción se puede lograr únicamente con un operario, un oficial y el 10% del tiempo del capataz. Este conjunto de personas representa una cuadrilla en el lenguaje de costos. Si quisiéramos aumentar el rendimiento al doble, o sea pasar de 220 a 440 kilogramos por día, también tendríamos que aumentar la cantidad de cuadrillas al doble, o sea 2 operarios, 2 oficiales y el 20% del tiempo del capataz. A la conclusión que quiero llegar con este análisis es que el rendimiento de la partida depende de la cantidad y especialidad de cada persona que estén conformando la cuadrilla en el análisis de precios unitarios. Por lo general, según los años de experiencia que un profesional va acumulando, ya puede estimar rápidamente el rendimiento de producción para una cuadrilla según el tipo de partida. Por ejemplo, concreto armado, eliminación de material, carguillo de roca volada, producción de acero de refuerzo, etc. Si tú estás iniciando o no tienes experiencia en proyectos o manejo de tiempos de producción, no te preocupes, que esto se va aprendiendo con la experiencia o con los proyectos en los que vayas trabajando. Lo que sí puedes hacer para estimar un presupuesto referencial podría ser comparar análisis de precios unitarios de diferentes proyectos y empresas contratistas. Es una práctica común que la realizan la mayoría de profesionales, pero lo ideal es que tú tengas experiencia en la partida que vas a presupuestar para tener un precio unitario óptimo, adecuado según la realidad de tu proyecto.
Por ahora, y es la esencia de este curso, céntrate en comprender claramente cómo se elabora, cómo se formula un análisis de precios unitarios, cómo se obtienen los costos totales de recursos, cantidad de materiales, horas hombres, tablas dinámicas, incidencias o pesos de las actividades, etc. ¿De acuerdo? Bien, para finalizar este componente, el mismo no depende únicamente de la cuadrilla, sino que también está influenciado por las siguientes variables o restricciones. Ubicación del proyecto. No es lo mismo construir un edificio a más de 4.500 metros de altura que hacerlo a nivel del mar en la ciudad. Obviamente los rendimientos serán distintos. Experiencia de la cuadrilla. Depende de la capacitación y o calificación de la mano de obra. Un operario carpintero que ha trabajado 10 años encofrando únicamente losas de techo tendrá un menor rendimiento si se le encarga realizar encofrados circulares, como por ejemplo buzones, pedestales, columnas de pórtico, etc. Equipos. No es lo mismo realizar una excavación de zanja manual que realizar la misma actividad empleando una retroexcavadora, o sea, excavación con equipo. Horas de jornada del día. Cuando empecé la explicación de este componente, te indiqué que el rendimiento de la partida era de 220 kilogramos por día. Pero ahora te hago la pregunta, ¿cuántas horas tiene un día? A esta cantidad de horas se le denomina jornada laboral. Y este valor, o sea, la cantidad de horas por día, tiene gran influencia en la obtención del precio unitario de la partida. Este concepto lo vamos a revisar a detalle en las siguientes sesiones. Solamente quiero que aquí comprendas que la jornada también afecta el rendimiento de la partida, porque puedes tener un rendimiento para un día de 10 horas y otro rendimiento para un día de 8 horas. Pero cuando se elabora el APU, no decimos mi rendimiento es de 220 kilogramos por 10 horas o 220 kilogramos por 8 horas. Simplemente decimos 220 kilogramos por día, pero ya internamente sabemos que ese rendimiento es para un día de 10 horas, por decir un número, ¿de acuerdo? Entonces, finalizando, te invito a que comentes otros factores que consideres puedan afectar el rendimiento de la partida del análisis de precios unitarios. Componente 3. Códigos de recursos. Estos códigos por lo general son valores numéricos que sirven para identificar y o clasificar a los recursos dentro de una base de datos. Al igual que la codificación de las partidas, los recursos pueden tener únicamente un solo código. Es como el DNI de una persona, ¿no? Pueden existir dos personas con las mismas habilidades, quizás hasta con el mismo nombre, pero cada uno tiene su propio número de DNI. Segundo, la codificación de los recursos no está relacionada con la lista de partidas del presupuesto. O sea, tú puedes tener 5 partidas codificadas del 1 al 5 y puedes tener 5 recursos, pero no necesariamente la codificación va a ser del 1 al 5 para los recursos. Y finalmente, los recursos pueden tener códigos alfanuméricos. Todo depende del criterio que se haya preestablecido para la codificación respectiva. Es una práctica común en el mercado dejar a criterio del software de costos, en su mayoría S10, la creación y asignación automática de estos códigos a los recursos creados. Sin embargo, solo las empresas con un nivel de madurez elevado en su sistema de gestión mantienen un procedimiento de codificación no solamente para los recursos, sino para las partidas, disciplinas, planos, proyectos, programas, etc. Componente 4. Descripción de los tipos de recursos. En un análisis de precios unitarios, todos los recursos están agrupados en 3 tipos: mano de obra, materiales y equipos. Esta clasificación, señores, es el estándar en todas las industrias y tipos de proyectos. La mano de obra agrupa los recursos que se caracterizan por hacer referencia a una categoría o especialidad definida de un grupo de personas. Si te fijas, la palabra personas está resaltada debido a que únicamente personas pueden estar dentro de esta categoría de mano de obra. Por ejemplo, capataz, operario, oficial, peón, topógrafo, rigger, electricista, andamiero, vigía, soldador, etc. Estos recursos de mano de obra se caracterizan por tener la unidad hora-hombre, que lo vamos a desarrollar en el siguiente componente. Y en algunas excepciones se puede usar la unidad mes o día, dependiendo de la naturaleza del análisis de precios unitarios de la partida. El segundo tipo de recursos es materiales. Estos son recursos cuya utilización implica obligatoriamente un desgaste o consumo total cuando se ejecuta la partida. El desgaste se refiere a que los materiales pueden ser reutilizados en la misma partida u otra diferente, y el consumo total se refiere a que los materiales son consumidos o forman parte de la construcción, o sea, no se pueden reutilizar. Ejemplo de materiales del tipo desgaste: madera para encofrados, cinta de señalización y disco de corte, etc. Ejemplo de materiales del tipo consumo total: arena gruesa, cemento, alambre, acero, agua, lainas, tecnopor, pintura, soldadura, etc. Finalmente, el tercer y último tipo de recursos es equipos.
Estos son recursos que representan objetos, maquinaria pesada o liviana, cuya característica o uso permite agilizar el trabajo de la actividad. Se caracterizan porque al finalizar el proyecto, todos los equipos se pueden desmovilizar del mismo para su posterior reutilización en otros proyectos. El cliente paga al contratista prácticamente por el alquiler de cada equipo. Debido a ello, al finalizar el proyecto, todos los equipos son desmovilizados. Se considera por lo general la hora máquina o la unidad de alquiler mes o día. Es una práctica común que esta categoría casi siempre se agregue el recurso herramientas manuales, que agrupa justamente este tipo de materiales. Por ejemplo, arco de sierra, alicate, un tortol, una wincha, etc. Bien, te voy a enseñar una foto que encontré por Facebook del armado de acero de refuerzo de la construcción de una gran zapata con su pedestal, donde vas a poder identificar los tres tipos de recursos claramente. Aquí en la imagen puedes ver notoriamente personas laborando que corresponden a la primera categoría, que es la mano de obra. También puedes observar el acero de refuerzo, que es un recurso que pertenece a la segunda categoría, materiales. Además de ello, como te expliqué hace unos minutos, el acero es un recurso del tipo consumo total, porque una vez que se realice el vaciado de concreto, el acero formará parte de ese nuevo producto, que es la zapata de concreto armado. Luego también observas aquí el encofrado, hecho de madera y tripley. Este es un recurso del tipo material, pero de desgaste, porque después de ejecutar el vaciado, el desencofrado será desmontado del elemento para su posterior reutilización. Y bueno, no se observa en la imagen el arco de sierra, el tortol, martillos, pero estos son recursos que corresponden al recurso global herramientas manuales de la tercera categoría denominada equipos. Con esto finalizamos para dar paso al quinto componente denominado unidades de recursos. Ya quedó claro que existen tres tipos de recursos: mano de obra, materiales y equipos. Cada recurso siempre tiene una unidad de medida. Para la mano de obra, como generalmente son personas, se utiliza la unidad hora-hombre. Se podría decir que es el estándar en la industria, ya que las horas-hombre se requieren como dato de línea base para complementar la programación, generar la curva S, gestionar los reportes diarios de construcción, efectuar planillas, controlar horas extras, etc. Se puede dar la situación de que en un APU la unidad sea el día o el mes, pero esto se da en raras ocasiones y generalmente cuando tienes recursos que podrían considerarse en la planilla de supervisión o personal indirecto o gastos generales. Por ejemplo, tienes el APU trazo y replanteo. Es obvio que aquí vas a requerir un topógrafo y en algunos proyectos se considera la unidad HH de hora-hombre o mes, pero es en pocos APUs. Generalmente casi siempre la unidad de la mano de obra es la hora-hombre. Materiales. La unidad depende de la fabricación o venta del recurso, pudiendo ser metros, metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos, unidades, planchas, galones, cientos, paquetes, rollos, etc. Los equipos. El criterio de asignación de unidad es casi similar al de la mano de obra. El estándar es la hora máquina. Sin embargo, aquí sí es un poco más común que puedas encontrarte con la unidad día o mes, ya que efectivamente hay equipos cuyo costo de alquiler es por mes y no por hora máquina. También en el caso de partidas de transporte se puede considerar la unidad viaje. Componente número 6. Datos de cuadrilla del análisis de precios unitarios. Una cuadrilla representa el número de personas y equipos de diferentes especialidades que se requiere para llevar a cabo la actividad. El número de recursos, mano de obra y equipos está en relación directa con el rendimiento de la partida. Supongamos un ejemplo sencillo. Juan y Pedro, cuadrilla 1, requieren un día normal para colocar 16 metros cuadrados de mayólica. Doris, su cliente, les indica que enchapen todo el piso de su casa, que tiene un área total de 160 metros cuadrados, por lo cual a Juan y Pedro les tomaría ejecutar el trabajo en 10 días. Es simplemente la división entre el metrado y el rendimiento, ¿no? 160 metros cuadrados entre el rendimiento y 6 metros cuadrados por día da un resultado de 10 días. Sin embargo, Doris no está de acuerdo con este tiempo y requiere la culminación del trabajo en la mitad del tiempo, por lo cual Juan y Pedro, cuadrilla 1, piden apoyo a José y Luis, cuadrilla 2. Finalmente, como ambas cuadrillas han trabajado al mismo tiempo, el rendimiento diario aumentó de 16 a 32 metros cuadrados por día, acabando el trabajo en 5 días. 160 metros cuadrados entre el nuevo rendimiento, que vendría a ser 32 metros cuadrados por día. Ahora llevemos este pequeño ejercicio a cuadros y operaciones matemáticas. Supongamos tres situaciones. En la primera tenemos una cuadrilla
en la segunda situación 2 cuadrillas y en la tercera situación 4 cuadrillas. El rendimiento por una cuadrilla es de 16 metros cuadrados. Al trabajar con 2 cuadrillas, el rendimiento aumenta a 32 metros cuadrados, o sea 2 por 16. Y al trabajar con 4 cuadrillas, el rendimiento aumentaría a 64 metros cuadrados por día. 4 por 16. Luego simplemente calculamos la duración para las 3 situaciones. Duración es simplemente el resultado de dividir el metrado entre el rendimiento. En este caso el metrado para las 3 situaciones es el mismo, no varía, que vendría a ser los 160 metros cuadrados. Si dividimos metrado entre rendimiento, o sea 160 entre 16, obtenemos 10 días para la situación 1. 160 entre 32, obtenemos una duración de 5 días. Y 160 entre 64, obtenemos 2.5 días, que en este caso se está mostrando 3 por un tema de redondeo. Ahora vamos a asumir que una cuadrilla está conformada por 2 personas y un día tiene 8 horas. Entonces, en un día de trabajo, una cuadrilla ejecuta 16 horas hombre de labor. Sencillo, una persona trabaja 8 horas al día. Si una cuadrilla está conformada por 2 personas, entonces al día una cuadrilla trabaja o consume 16 horas hombre de labor. Entonces 2 cuadrillas consumen 32 horas hombre y 4 cuadrillas gastan 64 horas hombre por día. ¿A dónde quiero llegar con esto? A lo siguiente, si uno aumenta el número de cuadrillas, también tiene que aumentar el rendimiento, pero las horas hombre totales o precio unitario de la partida se mantiene igual. Si multiplicamos 16 horas hombre por 10 días que dura la actividad, nos da 160 horas hombre en total que se requieren para ejecutar la actividad. En el segundo caso, si multiplicamos 32 horas hombre por 5 días, nos da otra vez 160 horas hombre que se requieren para ejecutar la misma actividad. Y si multiplicamos 64 horas hombre por 2.5 días que dura la actividad en esta situación 3, obtenemos también 160 horas hombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este pequeño ejercicio? A mayor número de cuadrillas, aumenta el rendimiento y reduce la duración de la actividad. Sin embargo, el precio unitario y costo total de la partida se mantiene. Cuadrillas 1, 2 y 4 en aumento. Rendimiento 16, 32, 64 en aumento. Duración 10, 5, 2.5 en disminución. El costo se mantiene para las 3 situaciones. 160 horas hombre requeridas, 160 horas hombre requeridas y también aquí 160 horas hombre requeridas. Bien, una cuadrilla representa un conjunto de recursos de mano de obra y equipos. Cuando se menciona 2 cuadrillas, hacemos referencia a duplicar el número de mano de obra y equipos. Por lo general, la cuadrilla contiene valores enteros. Sin embargo, cuando aparecen valores en decimales, 0.1, 0.20, 0.75, se quiere indicar que el recurso no será empleado al 100% en esa actividad, sino que su requerimiento o participación será puntual, intermitente o discontinuada. Para finalizar y comprender definitivamente este tema de cuadrillas, veamos el siguiente ejemplo ya en el análisis de precios unitarios. En este APU vemos que el rendimiento es de 220 kilogramos por día con la siguiente cuadrilla: 0.10 de capataz, un operario y un oficial. El precio unitario es de 1.4478 dólares por kilogramo. Entonces indicamos anteriormente que si duplicamos el rendimiento, también debemos duplicar la cuadrilla y en consecuencia el precio unitario o costo debe ser el mismo. Y aquí hacemos el ejercicio. Subimos el rendimiento de 220 a 240, duplicamos la cuadrilla de la siguiente manera. 0.10 de capataz pasa a 0.20 y ahora vamos a trabajar con 2 operarios y 2 oficiales. Como en Excel este APU está formulado, vemos que el precio unitario se mantiene en 1.4478 dólares por kilogramo. Y de esta manera comprobamos lo anteriormente afirmado y también demostrado, ¿no? Ahora, ¿para qué he realizado toda esta explicación? Para que entiendas lo siguiente. Si no tienes experiencia realizando análisis de precios unitarios, los valores de cuadrilla, o sea 0.10, 0.5, un operario, un oficial, una excavadora,
0.5 de retroexcavadora. Esos numeritos que sean más o menos dependen del rendimiento que también vayas colocando en el análisis de precios unitarios. El criterio es el siguiente, y quizás hayas escuchado esto anteriormente. Con 3 personas puedo producir 220 kilogramos de acero por día, pero mejor le voy a agregar un operario más para subir a 250 kilogramos por día. O de repente el cliente te indique que quites un operario, entonces tú puedes refutar indicando que eso va a generar que tu rendimiento propuesto baje también. O sea, no puedes definir una cuadrilla sin tener en cuenta el rendimiento que también vas a definir para la partida. Cuadrilla y rendimiento siempre van de la mano. Componente 7. Datos de cantidades del análisis de precios unitarios. Este dato es muy interesante y representa el consumo de horas hombre, horas máquina, días, meses y unidades de materiales para producir una unidad del producto o entregable al cual hace referencia el nombre de la partida. Por ejemplo, ¿cuántas horas hombre de capataz, operario y oficial se requieren para producir 1 kilogramo de acero de refuerzo? Que está aquí. ¿Cuántos kilogramos de alambre y acero corrugado se requieren para producir 1 kilogramo de acero de refuerzo? Está aquí. Esto que te quede claro, los datos de cantidades representan las horas hombre, horas máquina, unidades de recursos que se requiere para producir una unidad del entregable al que hace referencia el nombre de la partida. Estos datos de cantidades son el resultado de una operación o fórmula matemática que te lo explico un poco más adelante. En los recursos del tipo material, en algunos casos se suele incluir un porcentaje de desperdicio. En el APU mostrado se evidencia 1.05 kilogramos, o sea, más 5% de desperdicio de acero para producir 1 kilogramo de acero de refuerzo FY 4200. Es una práctica común en la industria incluir el recurso de herramientas manuales en la sección de equipos de todas las partidas cuyo costo unitario va a estar dentro del parámetro de 3 a 5% del costo unitario total de la mano de obra. En el presente APU el costo unitario de mano de obra es de 0.5624 y el costo unitario de herramientas manuales es de 0.0169 dólares, ¿no? 3% del costo de mano de obra, o sea, 0.03 por 0.5624 igual a 0.0169 dólares. Esto también lo vamos a practicar cuando utilicemos el Excel y formulemos varios análisis de precios unitarios. La fórmula para calcular los valores de cantidad de mano de obra y equipos es la que ves, ¿no? Cantidad es igual a la cuadrilla por la jornada laboral entre el rendimiento. Y los valores de cantidad tienen la unidad que se ha definido para el recurso. Hagamos el ejercicio para el recurso capataz. Cuadrilla es igual a 0.1, lo ves aquí. El rendimiento de la partida es de 220 kilogramos por día, que pasaría a ser el denominador. Y la jornada laboral para este APU es de 8 horas por día. Si operamos, obtenemos que la cantidad de horas hombre requeridas de capataz según el rendimiento y la cuadrilla propuesta es de 0.003636 horas hombre. O sea, se requieren 0.003636 HH de capataz para producir 1 kilogramo de acero de refuerzo. Este ejercicio tenemos que hacerlo para todos los recursos de mano de obra y equipos. Para el caso de los materiales no se requiere ninguna fórmula, ya que no hay datos de cuadrilla. Vemos que este campo está vacío. En este caso simplemente se estima qué cantidades de materiales se requieren para producir una unidad entregable. En nuestro ejemplo es obvio que si vamos a producir 1 kilogramo de acero de refuerzo, vamos a requerir 1 kilogramo más su porcentaje de desperdicio. Por eso se coloca 1.05 kilogramos. Si fuese un recurso de pintura, según el tipo, tiene un rendimiento. Por decir cualquier número, ¿no? Un galón rinde 35 metros cuadrados. Entonces, en mi APU de pintura, debería colocar en cantidad 1 entre 35 igual a 0.0286 galones. Esa es la cantidad de galones que requiero para producir 1 metro cuadrado de pintura. Cada cantidad de material tiene su propio análisis según el rendimiento de la hoja técnica del material.
Componente 8. Datos de precios unitarios de los recursos. Estos valores corresponden al costo unitario de cada recurso según la unidad que se ha definido en el análisis de precios unitarios. En el ejemplo observamos lo siguiente. El costo hora hombre del recurso capataz tiene un valor unitario de 10.38 dólares por hora. El recurso operario tiene un costo unitario de 7.64 dólares por hora. El recurso oficial tiene un costo unitario de 6.79 dólares por hora. El alambre negro recocido número 16 tiene un valor de 1.35 dólares por cada kilogramo. El acero corrugado FY 4200 grado 60 tiene un valor de 0.75 dólares por cada kilogramo. Si los recursos de mano de obra o equipos presentan la unidad día o mes, entonces se debe considerar el costo por día o mes, ya no por hora hombre u hora máquina. En resumen, el precio unitario de los recursos se determina a través de la unidad del recurso. Existen dos casos particulares para los costos de recursos. Estas son las herramientas manuales y los consumibles, cuyo costo unitario es igual al total del costo unitario de la mano de obra. Es un estándar, una práctica común y aceptada en la industria, debido a que casi en todas las actividades se requieren herramientas manuales como alicates, martillos, tortoles, etc. Y es complicado determinar el costo de cada una de estas herramientas menores, por lo cual se define el recurso de herramientas manuales con el costo unitario igual al total del costo unitario de mano de obra en cuanto a la cantidad, por lo cual se define el recurso de herramientas manuales con el costo unitario igual al costo unitario de la mano de obra. En cuanto a la cantidad, como ya se explicó, varía entre el 3 y 5%. Analicemos estos conceptos de precios unitarios de recursos en los siguientes APUs. Capataz, unidad, hora hombre. Costo unitario de hora hombre, 10.38 dólares. Topógrafo, unidad, mes. Costo unitario por mes, 2.400 dólares. Ayudante de topografía, unidad mes, costo unitario por mes, 1.800 dólares. Consumibles, unidad, porcentaje de mano de obra. Costo unitario, 21.996.48 dólares. Como te indiqué anteriormente, el costo unitario de este recurso es igual al subtotal del costo unitario de mano de obra, como lo señala la flecha de color rojo. Estación total, unidad mes, costo unitario por mes, 950 dólares. Nivel topográfico, unidad mes, costo unitario por mes, 150 dólares. Herramientas manuales similar a consumibles, unidad, porcentaje de mano de obra. Costo unitario, 21.996.48 dólares. Entonces, en resumen, el costo unitario de cada recurso, te lo vuelvo a repetir, se determina a través de la unidad que se ha escogido para el recurso, sea hora hombre, hora máquina, mes, día, galones, metros cúbicos, metros cuadrados, etc. En el segundo APU se aprecian equipos cuya unidad es la hora máquina y el precio unitario corresponde al costo por hora de alquiler de esos equipos, ¿no? Autohormigonera Carmix tiene un costo hora máquina de 20.2658 dólares la hora. El vibrador de concreto tiene un costo de hora máquina de 62 dólares por hora. ¿De acuerdo? Penúltimo componente, número 9, datos de parciales y subtotales. Los datos de parciales es simplemente el resultado de multiplicar el precio por la cantidad. Horas hombre, horas máquina, día, mes, kilogramos, bolsas, ciento, etc. Tanto para la mano de obra, los materiales y los equipos. Los parciales se calculan para todos los recursos y los subtotales son simplemente la sumatoria de los parciales. Por ejemplo, subtotal de mano de obra, subtotal de materiales y subtotal de equipos. Analicemos el análisis de precios unitarios de ejemplo. Para producir 1 kilogramo de acero de refuerzo, nombre de partida, incurrimos en los siguientes costos. Capataz, 0.037 dólares. Operario, 0.27 dólares. Oficial, 0.24 dólares. Subtotal de mano de obra, 0.5624 dólares. Alambre número 16, 0.08 dólares. Acero corrugado, 0.78 dólares. Subtotal de materiales, 0.8685 dólares. Herramientas manuales, 0.0169 dólares.
y subtotal de equipos $0.0169. Último componente, número 10, costo unitario directo. Como se indicó al inicio, el resultado de elaborar un análisis de precios unitarios es la obtención del costo unitario directo, el cual es necesario para producir una unidad, por eso es costo unitario, del entregable al cual hace referencia el nombre de la partida. Este costo para producir una unidad incluye por lo general mano de obra, más materiales, más equipos, a no ser que el expediente de licitación indique cláusulas específicas, como por ejemplo, que solamente se considere el costo de mano de obra y equipos, ya que todos los materiales serán proporcionados por el cliente. En resumen, la fórmula general es la siguiente. Costo unitario directo es igual a la sumatoria de los subtotales de mano de obra más materiales más equipos. En el APU mostrado, se obtiene como resultado que el costo unitario para producir 1 kilogramo de acero de refuerzo, nombre de partida, es de $1.4478. El subtotal de mano de obra es de $0.5624, subtotal de materiales $0.8685 y subtotal de equipos $0.0169. Si efectuamos la sumatoria de estos tres subtotales, como indica la fórmula, obtenemos el costo unitario directo de $1.74 por cada kilogramo. Es simplemente una sumatoria. Con este último componente hemos finalizado la explicación de lo que vendría a ser un análisis de precios unitarios. Ahora solo hemos desarrollado la teoría, pero en las siguientes clases vamos a ver la parte práctica. Vamos a operar con las fórmulas en Excel para obtener numéricamente el costo unitario de las partidas que hemos definido para el desarrollo de este taller. Comprender a la perfección los componentes, procedimiento y cálculo de un análisis de precios unitarios es vital, ya que es el punto de partida para obtener el presupuesto total del proyecto. También es el punto de partida para obtener cantidades totales de horas hombre, horas máquinas, cantidades de recursos, con el objetivo de determinar incidencias de actividades y extraer la curva S y los histogramas del proyecto, así como órdenes de cambio, adicionales, predicciones de costo, etc. Todo esto lo veremos en las siguientes sesiones, pero aquí quiero desarrollar una pequeña introducción de las fórmulas que vamos a aprender más adelante. Si multiplicamos el costo unitario directo por el metrado total de la partida, obtenemos el costo directo total de la partida. Si hacemos este ejercicio con todos los APUs y al final sumamos el resultado, obtendremos el presupuesto directo total del proyecto. Si multiplicamos el costo de cada parcial del APU, por ejemplo, parcial de mano de obra, materiales y equipos, por el metrado total de la partida, obtenemos los costos totales de mano de obra, materiales y equipos, o sea, el resultado de la operación anterior, pero desglosado en mano de obra, materiales y equipos. Y finalmente, si multiplicamos los datos de cantidades por el metrado, obtenemos las cantidades totales de horas hombre, horas máquina y materiales. Esta información es importante para el desarrollo de la curva S del proyecto y los histogramas de obra. No te preocupes si ahora no entiendes muy bien estos conceptos. Más adelante los vamos a desarrollar en una hoja Excel con ejercicios prácticos. Por ahora solo quiero que te quede claro la importancia de saber calcular un APU, ya que es el inicio para gestionar las áreas de conocimiento, de costo y tiempo del proyecto. Bien, finalizamos esta sesión y como siempre, si tienes alguna duda, coméntala en el grupo de Facebook. En la siguiente clase desarrollaremos el tema práctico denominado elaboración de un análisis de precios unitarios formulado a través de Excel. Nos vemos.